Vive grandes historias. Vive grandes historias. En Guanajuato, a través de Turística TV. Nos encontramos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Mi nombre es Dalí Amaro Sandoval, soy guía de turistas acreditado. Quisiera mostrarles este hermoso lugar. Es una plaza que tenemos aquí en San Miguel, se llama la Plaza de San Francisco. Atrás de mí se encuentra una de las iglesias más importantes que tenemos en el centro histórico de esta hermosa ciudad. Una edificación de 1778, construida por franciscanos que tuvimos aquí en esta villa. Cabe mencionar que este grupo de franciscanos construyeron este lugar con dinero que ellos estaban obteniendo de corridas de toros que se les permitió organizar justamente aquí en esta plaza. Sí, pudiéramos decir que ellos rompieron sus votos de pobreza, pero por una buena causa. Y es así como se construye este hermoso lugar de un estilo churrigueresco, en honor así a los hermanos Churriguera, José y Alberto, ambos madrileños. Esta edificación, esta iglesia, pues forma parte de una de las 3 plazas que tenemos aquí en esta hermosa ciudad. Y sí, efectivamente, de las iglesias más importantes que tenemos. En esta iglesia participaron arquitectos renombrados como por ejemplo Ildefonso Iniestra Bejarano junto con Francisco Martínez Gudiño, y el último en participar se trató nada más ni menos que de uno de los arquitectos novohispanos neoclásicos más importantes en nuestro país, como lo fue por ejemplo Francisco Eduardo Tresguerras. La mayoría de las casas que tenemos aquí en San Miguel, en el centro histórico, fueron construidas a finales del siglo XVIII, que fue la época de esplendor para San Miguel. Cabe mencionar que la villa de San Miguel el Grande formó parte del Camino Tierra Adentro o Camino Real de la Plata, este camino que empezaba en la Ciudad de México y terminaba en su primera sección en Zacatecas. Este camino conectaba pueblos mineros como por ejemplo Zacatecas, Real de 14, San Luis Potosí, Mineral de la Luz, Guanajuato, Mineral de Pozos, y entonces también conectaba con Querétaro y la Ciudad de México. En la segunda parte de este camino, el camino llegaba hasta la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, junto con Albuquerque. Así es que cuando la gente venía desde la parte norte del país, desde lugares como por ejemplo San Antonio Valero, hoy San Antonio, Texas, o las misiones franciscanas en California, pasaban por San Miguel en su camino hacia la Ciudad de México. Eso trajo muy buena bonanza para esta ciudad. Las familias aquí en San Miguel se dedicaban a la industria textil, familias como los Canal, los Sauto, los Lanzagorta, los Jaureguis, los Lambarris. Y sí, efectivamente, San Miguel de Allende se convirtió en uno de los centros textiles más importantes de la Nueva España. Y es así como este pueblito, justamente en medio del país, se convierte en un lugar próspero. Una villa que también fue importante por el movimiento de independencia, ya que de aquí de San Miguel surgieron muchos de los héroes de independencia en 1810. Personajes como por ejemplo el capitán Ignacio José de Jesús, Pedro Regalado, Allende y Unzaga, o los hermanos Aldama, como por ejemplo Juan e Ignacio Aldama, Juan de Humarán, y muchos otros más insurgentes que lucharon por darnos libertad a nuestro país. Ahora nos encontramos en la plaza principal de San Miguel de Allende, una plaza construida en 1736, auspiciada por una de las familias más importantes que tuvimos aquí en San Miguel en el siglo XVIII, la familia Canal. Este es el corazón de nuestra ciudad. Es aquí donde ocurren los eventos más importantes de esta villa, desde conciertos, festivales,
así como también mariachis que los tenemos todos los fines de semana aquí en este pueblo. Atrás de mí se encuentra la parroquia de San Miguel Arcángel, una de las edificaciones pues más interesantes que tenemos inclusive en el país, con su extraño estilo neogótico. La fachada que ustedes alcanzan a ver data del año de 1880 y se termina en 1886, construida no por un arquitecto, sino por un maestro de obras, un albañil local de nombre Seferino Gutiérrez Muñoz, una persona que no había estudiado para ser un arquitecto. Él es el constructor de esta fachada neogótica muy distintiva que tenemos aquí en esta ciudad. Cabe mencionar que en aquel entonces tuvimos un obispo, se llamaba José María Díaz de Sollano y Dávalos, quien fuese el primer obispo en la ciudad de León, y él es el que contrata a este maestro de obras. Pudieran quizás preguntarse, ¿cómo es que un maestro de obras tenía conocimiento de un estilo gótico, un estilo usado solamente en Europa y no aquí en México? Cuando los españoles llegan a México a principios de los 1500, ya no estaban utilizando este estilo. Así es que la pregunta es, ¿cómo sabía este maestro de obras sobre este estilo? La respuesta la encontramos en el obispo, José María Díaz de Sollano y Dávalos. Él era el que viajaba por toda Europa y él es el que empezó a coleccionar postales y fotografías de iglesias y de catedrales de Europa, y son estas fotografías las que comparte con su amigo, el maestro de obras. Se dice que una de estas postales, una de estas fotografías debió de haber sido una fotografía de la catedral gótica de Colonia, en Alemania. Una catedral que fue construida del año de 1248 al año de 1880, y es ahí donde hay una extraña coincidencia, porque la catedral de Colonia en Alemania se inaugura oficialmente en 1880 y es precisamente el mismo año en que se empieza a construir nuestra fachada gótica aquí en San Miguel. Quizás una coincidencia, pues muchos piensan que sí. Probablemente el obispo José María Díaz de Sollano y Dávalos visitó Colonia allá en Alemania, obtuvo una fotografía y entonces a su regreso contrata a su amigo para construir nuestra fachada gótica con un presupuesto de 12,000 pesos en oro de aquel entonces. Esta fachada se ha convertido en uno de los símbolos icónicos de nuestra ciudad. Cuando hablamos de San Miguel de Allende, es inevitable pensar en la fachada que tenemos aquí. Aquí está detrás de mí la mejor casa barroca en San Miguel de Allende, una casa de 1760. 9 años después, Ignacio José de Jesús Pedro Regalado Allende y Unzaga nace en este lugar un 21 de enero de 1769. El capitán Allende se convirtió en uno de los personajes más importantes para nuestra villa, para nuestra ciudad, así como también para el país, por el tema de la Guerra de Independencia. Fue uno de los líderes principales junto con el cura Hidalgo, junto con los hermanos Aldama, así como también Mariano Jiménez de San Luis Potosí. Y es de hecho el capitán Allende el que fija la fecha para empezar la Guerra de Independencia aquí en San Miguel de Allende, un 1 de octubre de 1810, justamente después de las celebraciones a San Miguel Arcángel, aquel 29 de septiembre. 5 años después del fin de la Guerra de Independencia, oriundos de aquí de San Miguel deciden honrar al capitán Allende cuando le añaden su apellido al nombre de esta ciudad, y es así como tenemos este nombre para la ciudad. San Miguel en honor al Arcángel Miguel, de Allende en honor al capitán Allende.
Otros recintos importantes que tenemos aquí en esta hermosa ciudad son, por ejemplo, el convento de la Inmaculada Concepción. Es un convento de claustro que sigue operando todavía aquí en San Miguel, con aproximadamente 25 monjas en el lugar. El convento data de 1755 a 1765, un lugar auspiciado por la hija mayor de la familia Canal. Ella se llamaba María Josefa Lina de la Canal. Esta muchachita de 14 años dona toda su herencia para la construcción de este convento. Años después, en el año de 1857, el gobierno expropia algo así como 2/3 partes del convento para poder ser usadas como una escuela pública para señoritas. Y ese fue el uso que se le dio hasta el año de 1910, cuando entonces se inicia la Revolución Mexicana en contra de Porfirio Díaz. Por lo que entonces este lugar fue usado como un cuartel militar. Para los años 20 nadie estaba usando este sitio, y es hasta el año de 1938 cuando el claustro original se convirtió en la primera escuela de artes aquí en San Miguel. Esta escuela de artes fue fundada por 2 extranjeros. Uno de ellos se llamaba Sterling Dickinson, un jovencito de escasamente 22 años que venía de Chicago, y un político, doctor peruano, Felipe Cosío del Pomar, que venía huyendo de una guerra civil. Y es así como veteranos de la Segunda Guerra Mundial vienen a estudiar artes a San Miguel. Es así como nos convertimos en un pueblo turístico en la década de los 40 y los 50. Uno de los lugares más importantes, de los recintos más hermosos que tenemos en esta villa virreinal, es sin duda el Palacio del Mayorazgo de la Canal. Una familia que llega aquí a San Miguel en 1732, don Francisco Manuel Tomás de la Canal Bueno y de Baeza, conde de la Orden de Calatrava, nacido en la Ciudad de México, así como también su esposa, María Ana Josefa Gabriela de Herbas y Flores, la hija de un rico minero de la ciudad de Guanajuato. Ellos llegan aquí en 1732 e inmediatamente se convierten en una de las familias más influyentes y más importantes que tuvimos aquí en San Miguel en el siglo XVIII. La familia Canal aquí en San Miguel tuvieron centros textiles, talleres, fábricas, y de hecho la parte baja de la casa fue un centro comercial. Como fuimos parte del camino tierra adentro, hubo mucho comercio. Cargamentos de oro iban hacia la Ciudad de México, mientras que otros regresaban a las minas, inclusive llegaban hasta Nuevo México, hasta Arizona. Por lo tanto, la época de oro de San Miguel fue mediados del siglo XVIII hasta el inicio de la Guerra de Independencia en 1810. La mayoría de las casas que tenemos aquí en el centro histórico fueron construidos durante este periodo de tiempo. Como ustedes ya pudieron darse cuenta, San Miguel es un lugar donde tenemos historia, donde tenemos tradiciones, donde tenemos festivales casi cada mes, así como también celebraciones religiosas importantes. Por esas razones y muchas más, San Miguel sin duda es uno de los centros turísticos más importantes hoy por hoy en nuestro país. Así es que, pues, si tienen la oportunidad de visitar San Miguel de Allende, no desaprovechen la oportunidad y los esperamos con los brazos abiertos. En Guanajuato, vive grandes historias. Vive grandes historias.
a través de Turística TV.